Sean bienvenidos, mis queridos seres fantásticos, a otro capítulo de Drácula de Bram Stoker. Hoy vamos a continuar con el capítulo número 18. Así que por favor, ponte cómodo, ponte cómoda y disfruta de la lectura. Diario del Dr. Seward, 30 de septiembre. Cuando volví a casa a las 5, Godalming y Morris no habían llegado, pero ya habían estudiado las transcripciones de los diversos diarios y cartas que Harker y su maravillosa esposa habían copiado y ordenado. Harker no había regresado de su visita a los transportistas, de quienes me había hablado el Dr. Hennessy en su carta. La señora Harker nos dio una taza de té y puedo decir honestamente que por primera vez desde que vivo aquí, esta antigua casa me pareció un verdadero hogar. En cuanto terminamos, la señora Harker se dirigió a mí. Dr. Seward, ¿puedo pedirle un favor? Quiero ver a Renfield, su paciente. ¿Me permitiría verlo? Me interesa mucho lo que ha comentado de él en su diario. Me lo pidió con aire tan suplicante y se la veía tan encantadora que no pude negarme. Y tampoco había ninguna razón para hacerlo, de modo que la llevé a ver a Renfield. Cuando entramos en su habitación, le dije que una señora quería verlo y él se limitó a preguntar ¿por qué? Ha estado visitando el establecimiento y quiere conocer a todas las personas que viven aquí, respondí. Ah, muy bien, repuso. Que pase. Desde luego, que espere un minuto para que ordene un poco. Su método de ordenar era muy particular. Simplemente se tragó todas las moscas y arañas de las cajas antes de que yo pudiese impedírselo. Era evidente que tenía miedo o temía alguna interferencia. Una vez acabada su desagradable tarea, dijo, «Que pase». Entonces se sentó en el borde de la cama con la cara hacia abajo, pero con los párpados levantados para poder verla cuando entrara. Durante un instante pensé que podía tener intenciones homicidas y recordé que tranquilo había estado justo antes de atacarme en mi propio estudio y tomé la precaución de colocarme en un sitio desde donde pudiese sujetarlo inmediatamente si intentaba saltar sobre ella. La señora Harker entró en la habitación con tanta gracia y naturalidad que hubiese despertado el respeto de cualquier lunático de inmediato. Porque la naturalidad es una de las cualidades que más respetan los locos. Caminó hacia él con una sonrisa agradable y le extendió la mano. «Usted no es la señorita con quien el doctor quería casarse, ¿no?», preguntó Renfield. «No puede serlo, ¿sabe? Porque ella ha muerto». La señorita Harker sonrió y respondió con dulzura. «Ah, no. Yo estoy casada y desde antes de conocer al Dr. Seward soy la señora Harker». «Entonces, ¿qué hace aquí?» «Mi marido y yo hemos venido a visitar al Dr. Seward». «Entonces, no se queden». «¿Por qué?» «Pensé que este tipo conversación no sería agradable para la señora Harker, como no lo era para mí, y decidí intervenir». ¿Cómo sabía que yo quería casarme con alguien? Su respuesta fue simplemente despectiva y la dio durante una pausa en la que pasó su mirada de la señora Harker a mí y luego volvió a mirar a la señora Harker. «¡Qué pregunta estúpida!», exclamó. «No me lo parece, señor Renfield», replicó la señora Harker defendiéndome inmediato. Él le respondió con tanta cortesía y respeto como desdén había demostrado hacia mí. «Desde luego comprenderá, señora Harker, que cuando un hombre es querido y honrado en una pequeña comunidad como esta, todo lo relacionado con él es de interés».
El Dr. Seward no solo es querido por su ama de llaves y sus amigos, sino también por sus pacientes, algunos de los cuales tienen un escaso equilibrio mental y son capaces de distorsionar causas y efectos. Desde que estoy en el asilo de lunáticos, he notado que la inclinación de algunos de sus internos hacia los sofismas que tengan una tendencia a cometer errores de non cause et ignoratio elenchi. Abrió los ojos ante su argumentación. Aquí estaba mi lunático predilecto, el que tenía rasgos más pronunciados dentro de su tipo entre todos los que había tocado tratar, hablando de filosofía elemental y con los modos de un hombre refinado. Me pregunto si la presencia de la señora Harker era la que había tocado alguna cuerda de su memoria. ¿Era esta una nueva fase espontánea? ¿O de algún modo ella ejercía alguna influencia inconsciente debido a algún extraño don o poder? Continuamos hablando durante algún tiempo y, al ver que él parecía totalmente razonable, ella se arriesgó, mirándome antes como pidiéndome permiso a llevarlo a su tema favorito. Otra vez me sorprendió, porque abordó la cuestión con la imparcialidad de una persona totalmente cuerda. Incluso se puso como ejemplo cuando mencionó ciertas cosas. Porque yo mismo puedo ser considerado como ejemplo de un hombre que tenía una extraña creencia. Realmente era tan extraña que mis amigos estaban alarmados e insistieron en que se me pusiese bajo control. Yo creía que la vida era una entidad perpetua y positiva y que si se comía una gran cantidad de seres vivientes, aunque se encontraran en el nivel más bajo de la escala de la creación, uno podía prolongar su vida indefinidamente. Por momentos, yo sostenía esa creencia con tanto empeño que incluso intenté apoderarme de vidas humanas. El doctor puede corroborar que en una ocasión traté de matarlo para fortalecer mis poderes vitales, asimilando en mi propio cuerpo su vida por medio de su sangre. Basándome, por supuesto, en la frase de las Escrituras, la sangre es la vida. Aunque en realidad el promotor de cierto medicamento ha vulgarizado el axioma hasta el punto de hacerlo despreciable. ¿No es así, doctor? Asentí con un ligero movimiento de cabeza porque estaba sorprendido y casi no sabía qué decir o qué hacer. Era difícil imaginar que le había visto comerse todas las arañas y moscas 5 minutos antes. Miré el reloj y vi que debía ir a la estación a recibir a Van Helsing, de modo que le dije a la señora Harker que debíamos irnos. Vino de inmediato después de despedirse amablemente del señor Renfield. Adiós. Espero verlo pronto, en circunstancias que sean agradables para usted. Para mi sorpresa, respondió: Adiós, querida. Ruego a Dios no volver a ver su dulce rostro otra vez. Que Él la bendiga y la proteja. Cuando fui a la estación, los muchachos no vinieron conmigo. El pobre Art parecía más alegre que nunca desde que Lucy se puso enferma por primera vez y Quincy ha recuperado algo del estado de ánimo que solía tener. Van Helsing se bajó del coche con la agilidad entusiasta de un niño. Me vio de inmediato, se acercó rápidamente y dijo: Amigo John, ¿cómo va todo? ¿Bien? Estaba muy ocupado con el fin de poder quedarme todo lo que haga falta. Todos los asuntos están bien claros para mí y tengo mucho que contar. ¿Está con usted Madame Mina? Sí, ¿verdad? ¿Y su excelente marido? ¿Y Arthur y mi amigo Quincy están también con usted? Bien. Ya en el coche y de camino, le conté lo que había sucedido y cómo mi propio diario había resultado útil por sugerencia a la señora Harker, ante lo cual el profesor Van Helsing me interrumpió. Ah, esa mujer maravillosa, Madame Mina. Tiene el cerebro de un hombre muy bien dotado y el corazón de una mujer. Dios la forjó para un fin específico, créame, si ha hecho una combinación tan buena. Amigo John,
Hasta ahora la suerte ha hecho que esa mujer nos haya ayudado. Desde esta noche ella no debe intervenir más en este terrible asunto. No es bueno que corra un riesgo tan grande. Nosotros, que somos hombres, estamos decididos por compromiso contraído a destruir este monstruo, pero no es un papel adecuado para una mujer. Aun cuando ella no resultase dañada, su corazón podría debilitarse por tantos y tan terribles horrores, y a partir de ahora podría sufrir tanto trastorno nerviosos que cuando está despierta como terribles pesadillas mientras duerme. Además, es joven y no hace mucho que se ha casado. Puede haber otras cosas en que pueda pensar en algún momento, si no es ahora. Usted me contó que ella escribió todo. Entonces debe participar de nuestra reunión, pero mañana debe decir adiós a esta tarea y nosotros iremos solos. Yo estaba completamente de acuerdo con él, y entonces le dije lo que habíamos descubierto durante esa ausencia, que la casa que Drácula había comprado era justamente colindante con la mía. Se mostró sorprendido y, a la vez, pareció saltarle una gran preocupación. «Ah, si lo hubiésemos sabido antes», exclamó. «Podríamos haberlo alcanzado a tiempo para salvar a la pobre Lucy. No obstante, no se debe llorar por leche derramada, como dicen ustedes. No pensaremos en ello, sino que continuaremos con nuestra tarea hasta acabarla». Entonces, nos quedamos en silencio hasta entrar por la puerta de mi casa. Antes de ir a prepararnos para la cena, dijo a la señora Harker: «Madame Mina, me ha dicho mi amigo John que usted y su marido han puesto todas las cosas en orden hasta este momento». «No hasta este momento, profesor», replicó impulsiva, «sino hasta esta mañana». «Pero, ¿por qué no hasta este momento? Hemos visto que ha servido para aclarar esos sucesos todo lo posible. Incluso los pequeños detalles han sido útiles. Nos hemos contado nuestros secretos y nadie ha dicho que esté peor ahora». La señora Harker se sonrojó y sacó un papel de su bolsillo. Repuso: «Doctor Van Helsing, ¿quiere leer esto? Dígame si debo incluirlo. Es mi registro de lo sucedido hoy. También he visto la necesidad de apuntarlo todo, sin importar lo trivial que parezca, pero aquí no hay nada importante, son solo cosas personales. ¿Debo incluirlo?». El profesor lo leyó con seriedad y luego se le devolvió diciendo: «No es necesario. Si lo prefiere, pero le ruego que lo haga. Solo hará que su marido la quiera más que nunca y nosotros, sus amigos, la apreciaremos y querremos más». De modo que ella lo recogió, otra vez sonrojada y con una sonrisa radiante. Y entonces, hasta este momento, todos los registros están completos y ordenados. El profesor tomó un acopio para estudiarlos después de cenar y antes de nuestra reunión, que está prevista para las 9. Los demás ya hemos leído todo, de modo que cuando nos encontremos en el estudio podremos acordar nuestro plan de batalla contra este terrible y misterioso enemigo. Diario de Mina Harker, 30 de septiembre. Cuando nos encontramos en el estudio del Dr. Seward, 2 horas después de la cena, que fue a las 6, sin darnos cuenta formamos una especie de consejo o comité. El profesor Van Helsing se sentó a la cabecera de la mesa, siguiendo la indicación del Dr. Seward al entrar a la habitación. Me pidió que me sentase a su derecha y que actuase como secretario. Jonathan se sentó a mi lado. Frente a nosotros estaban Lord Godalming, el Dr. Seward y el señor Morris. Lord Godalming a la izquierda del profesor y el Dr. Seward en el centro. El profesor tomó la palabra. Entiendo que todos están al tanto de los hechos que contienen estos papeles. Todos asentimos y él continuó. Entonces sería bueno, creo, que les explicara un poco a qué tipo de enemigo nos enfrentamos. Les haré saber algo de la historia de este hombre
que alguien ha averiguado a requerimiento mío. Luego podremos debatir cómo actuar y podremos tomar medidas en consecuencia. Existen unos seres que son como los vampiros. Algunos de nosotros tenemos la prueba. Aun cuando no tuviésemos esa certeza por nuestra propia experiencia, las enseñanzas y los registros del pasado son pruebas suficientes para las personas sensatas. Admito que en un principio yo era escéptico. Si no fuera porque durante muchos años me entrené para mantener mi mente abierta, no podría haber creído en esto hasta el momento en el que los hechos se presentaron ante mí. Vea, se lo demuestro, ay de mí. Si hubiese sabido desde un principio lo que sé ahora, o al menos lo hubiese sospechado, se habría salvado una vida tan querida para muchos de nosotros. Pero eso ya pasó. Y ahora tenemos que trabajar para que otras pobres almas no mueran, mientras podamos evitarlo. Los Nosferatu no mueren como las abejas después de haber picado. Por el contrario, se vuelven más fuertes. Y al ser más fuertes, tienen más poder para hacer el mal. Este vampiro que está entre nosotros es tan fuerte como 20 hombres y es más astuto que cualquier mortal, porque su astucia ha aumentado durante siglos. Tiene incluso la ayuda de la necromancia, que es, como su etimología indica, la adivinación por medio de los muertos, y todos los muertos a los que se acerca están a sus órdenes. Es bruto, y más que eso, es cruel como un diablo y no tiene corazón. Puede aparecer sin limitaciones donde y cuando quiere y adoptar cualquiera de sus formas. Puede, dentro en su ámbito, gobernar las tormentas, la niebla, el trueno. Puede gobernar a las cosas más insignificantes, las ratas, la lechuza y los murciélagos, la polilla, el zorro y el lobo. Puede crecer y volverse más pequeño, y en ocasiones puede desvanecerse y volverse desconocido. ¿Cómo comenzaremos nuestra lucha para destruirlo? ¿Cómo lo encontraremos? Y una vez encontrado, ¿cómo lo destruiremos? Amigos, es una tarea difícil y terrible la que emprendemos y puede hacer temblar incluso al más valiente. ¿Por qué? Si no tenemos éxito en nuestra lucha, sin duda Él triunfará. Y entonces, ¿dónde acabaremos? La vida ya no significa nada para mí. No la tengo en cuenta. Pero fallar en esto no será solo cuestión de vida o muerte. Será que nos convertiremos en algo semejante a Él, en seres horrorosos de la noche como Él, sin corazón ni conciencia, buscando nuestra presa en los cuerpos y las almas de quienes más amamos. Las puertas del cielo se cerrarán por siempre para nosotros, porque ¿quién nos las abrirá otra vez? Continuaremos para siempre aborrecidos por todos, una mancha en la cara de Dios, una flecha en el pecho de quien murió por el hombre. Pero estamos cara a cara frente al deber, y en tal caso, ¿podemos retroceder? En mi caso, yo digo que no. Pero soy viejo, y la vida, con su luz y sus hermosos momentos, el canto de los pájaros, su música y el amor, ha quedado atrás. Ustedes son jóvenes. Algunos de ustedes han sufrido, pero tienen días felices por delante. ¿Qué dicen? Mientras hablaba, Jonathan me había agarrado la mano. Yo temía, tanto, que la espantosa naturaleza del peligro que corríamos le dominara. Cuando vi que extendía su mano tan fuerte, con tanta confianza, tan decidida, la mano de un hombre valiente puede hablar por sí misma. No necesita ni siquiera el amor de una mujer para que se oiga su música. Cuando el profesor terminó de hablar, mi marido me miró a los ojos y yo miré a los suyos. Sobraba toda palabra entre nosotros.
Yo respondo por Mina y por mí, dijo Jonathan decidido. Cuente conmigo, profesor, afirmó Quincy Morris con actitud lacónica, como siempre. Estoy con usted, intervino Lord Godalming, por Lucy, aunque no hubiese otra razón. El doctor Seward simplemente asintió con un movimiento de cabeza. El profesor se puso en pie y después de depositar su crucifijo de oro sobre la mesa, levantó ambas manos. Yo tomé su mano derecha y Lord Godalming la izquierda. Jonathan tomó mi mano derecha con su izquierda y extendió la derecha a Morris al otro lado de la mesa. De este modo, todos nos tomamos de las manos y nuestro pacto solemne quedó hecho. Sentía que mi corazón se helaba, pero ni siquiera se me ocurrió retroceder. Volvimos a nuestros asientos y el Dr. Van Helsing continuó con una especie de alegría que expresaba la importancia de la tarea que habíamos emprendido. Debía tomarse con seriedad y como un verdadero trabajo al modo de cualquier otra actividad de la vida. Bien, ustedes saben a quién nos enfrentamos, pero nosotros también contamos con nuestro poder. Tenemos de nuestro lado el poder de la combinación, un poder que está velado para los vampiros, los recursos de la ciencia, libertad para actuar y pensar, y las horas del día y de la noche son nuestras por igual. De hecho, nuestros poderes no tienen trabas hasta donde alcanzan y somos libres de utilizarlos. Estamos dedicados a una causa y el objetivo fijado no es egoísta. Estas cosas son muy importantes. Ahora veamos cómo están limitados los poderes generales que están en contra nuestra y cómo el individuo a que nos enfrentamos no puede actuar. En definitiva, consideremos las limitaciones de los vampiros en general y de este en particular. Todos sabemos que nos enfrentamos a las tradiciones y las supersticiones. Esto en principio no parece ser mucho cuando se trata de una cuestión de vida o muerte. No obstante, tenemos que conformarnos con ello. En primer lugar, porque tenemos que aceptarlo, pues no disponemos de otro medio. Y en segundo lugar, porque estas cosas, es decir, la tradición y la superstición, lo son todo. ¿No descansa acaso sobre ello la creencia en los vampiros para los demás? No para nosotros, gracias a Dios. Hace un año, ¿quién de nosotros hubiese aceptado una posibilidad así en el medio de un siglo científico, escéptico y práctico como es el siglo XIX? Aún así, exploramos una creencia que vimos justificada entre nuestros ojos. Aceptemos entonces que el vampiro y la creencia en sus limitaciones y en su erradicación descansan de momento sobre ese mismo fundamento. Porque permítanme decirles que al vampiro se le conoce en todas partes. En la antigua Grecia, en la antigua Roma, en Alemania, en Francia, en la India, incluso en el Quersoneso, en la China, tan lejos de nosotros en todo sentido. Incluso allí está él, y los pueblos lo temen hoy en día. Ha seguido el despertar de los berserkers de Islandia, de los hunos concebidos por el diablo, de los esclavos, los sajones y los magiares. Tan lejos llega entonces aquello contra lo que tenemos que luchar, y permítanme decirles que muchas de las creencias están justificadas por lo que hemos visto en nuestra desdichada experiencia. El vampiro perdura. No puede morir por el mero paso del tiempo. Prospera cuando puede alimentarse de la sangre de los vivos. Lo que es más, hemos visto que puede incluso rejuvenecerse, que sus facultades vitales se extenúan, pero que recobra su fuerza cuando ha tomado su particular alimentación. Mas no puede prosperar sin su dieta. No come como los demás. Ni siquiera nuestro amigo Jonathan, que vivió con él durante semanas, lo ha visto comer. No proyecta sombra alguna ni se refleja en el espejo, como también Jonathan observó. Su mano posee la fuerza de muchos hombres,
Otra vez fue testigo Jonathan cuando lo vio cerrar la puerta de los lobos y mientras lo ayudó a subir a la diligencia. Se puede transformar en lobo, como hizo cuando al llegar al barco de Whitby despedazó a un perro. Puede convertirse en un murciélago. Así lo vio Madame Mina en la ventana en Whitby. También en esta forma nuestro amigo John lo vio salir volando de esta casa tan próxima y mi amigo Quincy lo vio pararse en la ventana de la señorita Lucy. Puede venir en la niebla que él mismo ha creado. El noble capitán del barco lo padeció. Pero según lo que sabemos, su niebla solo puede desplazarse a una distancia limitada alrededor de él. Viene con los rayos de la luz de la luna como polvo elemental. Así divisó Jonathan a las 3 hermanas en el castillo de Drácula. Se hace muy pequeño. Nosotros mismos hemos visto a la señorita Lucy cuando todavía no descansaba en paz, deslizarse y abrirse paso para entrar a través de la puerta del panteón por un espacio más estrecho que el ancho de un pelo. Puede, cuando encuentra su camino, entrar o salir de cualquier cosa, aunque esté cerrada, o incluso fusionada por fuego, fundida como dicen ustedes. Pueden ver en la noche, lo cual no es un poder menor en un mundo que siempre tiene una mitad a oscuras. Pero atiendan bien, puede hacer todas estas cosas y sin embargo no es libre. No. Está más prisionero que el esclavo de la galera o el loco en su celda. No puede ir a donde quiere, aun cuando no pertenece a la naturaleza, debe obedecer algunas de sus leyes, aunque no sabemos por qué. No puede entrar en una casa a no ser que antes se lo invite a pasar. Luego sí puede entrar cuando le plazca. Sus poderes cesan, como los de todas las fuerzas del mal, al comenzar el día. Solo en algunas oportunidades puede tener completa libertad. Si no está en su sitio donde le es obligado a permanecer, solo puede volver a él al mediodía o exactamente a la hora de la salida o la puesta del sol. Se dicen todas estas cosas y en estos, nuestros registros, tenemos pruebas por interferencia de que así son. De modo que puede hacer lo que quiera dentro de sus límites cuando tiene su tierra, su ataúd, su infierno, el sitio impío como vimos cuando fue a la tumba del suicida de Whitby. Sin embargo, en otras ocasiones solo puede cambiar cuando llega la hora. Se dice también que solo puede atravesar el agua en movimiento por los remansos o por las zonas menos profundas cuando sube la marea. Hay cosas que le afectan tanto que pierde sus poderes. Así sucede con el ajo, como todos sabemos, y lo mismo con este símbolo sagrado, el crucifijo, que está con nosotros incluso ahora mientras debatimos. Ante él, busca un lugar alejado y permanece silencioso y respetuoso. Hay otras cosas también de las que les hablaré por si las necesitamos en nuestra persecución. Una rama de rosal silvestre sobre su ataúd evita que salga de él. Una bala bendecida disparada contra su féretro lo mata de modo que muere de verdad. En cuanto a una estaca que lo atraviese, sabemos que lo lleva a la paz y el corte de la cabeza le trae el descanso. Lo hemos visto con nuestros propios ojos. Entonces, cuando encontremos en su morada a este que alguna vez ha sido hombre, debemos confinarlo en su ataúd y destruirlo, obedeciendo todo lo que sabemos. Pero él es inteligente. Le pedí a mi amigo Arminius de la Universidad de Budapest que me envíe la historia de este vampiro y por todos los medios posibles me ha contado lo que él ha sido. Sin duda, debe haber sido el voivoda Drácula que se ganó su fama en la lucha contra los turcos sobre el gran río que está en la frontera de Turquía. Si esto es así, entonces no es un nombre común, porque en esos tiempos y durante los siglos siguientes se habló de él como el más inteligente y más astuto, más audaz y más valiente de los hijos de la tierra más allá del bosque. Esta mente poderosa
y esa decisión de hierro se fueron con él a su tumba e incluso ahora actúan contra nosotros. Los Drácula pertenecían, dice Arminius, a una raza noble y distinguida, aunque, según afirmaron sus coetáneos, una y otra vez su progenie hizo tratos con el diablo. Aprendieron sus secretos en el Escolomancia, entre las montañas próximas al lago Hermannstad, donde el diablo tiene derecho a reclamar al 10º estudiante como propio. En los registros se ven palabras como estregoica, bruja, ordog y pocol, satán e infierno. Y en un manuscrito se refiere a este mismo Drácula como vampir, palabra que todos entendemos demasiado bien. Él mismo ha dado un linaje de grandes hombres y mujeres, y sus tumbas hacen sagrada esta tierra que es la única donde él puede vivir, porque no es un horror sin importancia que este ser malvado tenga tanto apego a todo lo bueno. No puede descansar sobre un suelo estéril de memorias sagradas. Mientras hablaba el profesor Van Helsing, el señor Morris tenía la mirada fija en la ventana, y en ese momento se puso en pie silenciosamente y salió de la habitación. Hubo una breve pausa y luego el profesor continuó. Ahora tenemos que establecer qué es lo que haremos. Tenemos mucha información y debemos proceder a planificar nuestra campaña. Sabemos, por las entrevistas que hizo Jonathan, que del castillo a Whitby vinieron 50 cajones de tierra y que todos fueron enviados a Carfax. También sabemos que al menos algunos de esos cajones han sido llevados a otro sitio. Me parece que nuestro primer paso debería ser asegurarnos de si todos los demás permanecen en la casa que está al otro lado de ese muro, o si se han llevado alguno más. En este caso, tendremos que rastrearlo. Entonces nos interrumpió algo que nos asustó. Fuera de la casa sonó un disparo. Una bala hizo pedazos el cristal de la ventana, rebotó en el dintel y fue a dar en la pared opuesta de la habitación. Me temo que en el fondo soy cobarde porque di un grito. Todos dimos un salto y Lord Godalming salió corriendo hacia la ventana para abrirla. Al hacerlo, oímos la voz del señor Norris. Lo siento. Me temo que los he asustado. Entraré y les explicaré lo que ha sucedido. Un minuto más tarde, entró y dijo: He cometido una idiotez y le pido perdón, señora Harker. Sinceramente, siento haberla asustado tanto. Pero el hecho es que mientras el profesor hablaba, un gran murciélago se acercó y se sentó en el alféizar. Me horrorizan tantos estos condenados animales por los acontecimientos recientes que no puedo soportarlos, de modo que salí a dispararle como estaba haciendo últimamente por las noches cuando veo uno. Solías reírte de mí por eso, Art. ¿Le ha dado?, preguntó el doctor Van Helsing. No lo sé. Me parece que no, porque se fue volando en dirección al bosque. Sin decir nada se sentó y el profesor comenzó a resumir el estado de la situación. Tendremos que seguir el rastro de cada uno de esos cajones y cuando lo hayamos hecho tendremos que capturar o matar al monstruo en su guarida, o por decirlo de algún modo, esterilizar la tierra para que no vuelva a hallar abrigo en ella. Entonces lo encontraremos en su forma humana entre el mediodía y la puesta del sol, y así nos enfrentaremos a él cuando está en su estado más débil. En cuanto a usted, Madame Mina, a partir de esta noche usted quedará al margen de esta misión hasta que todo haya pasado. La queremos demasiado para que se arriesgue tanto. En cuanto nos hayamos ido esta noche, no debe preguntarnos nada más. Se lo contaremos todo a su debido tiempo. Somos hombres y podemos soportarlo, pero usted debe ser nuestra estrella y nuestra ilusión, y de este modo nos sentiremos más libres al saber que usted no corre el peligro que corremos nosotros. Todos, incluso Jonathan, parecían aliviados. En cuanto a mí,
No me parecía bien que se enfrentasen al peligro e incluso tal vez vieran disminuida su seguridad por protegerme, ya que la fuerza da mayor seguridad. Pero ya lo habían decidido. Y aunque fue para mí una píldora algo amarga que tragar, no pude decir nada y acepté su caballerosa protección. El señor Morris retomó el debate. Como no hay tiempo que perder, sugiero que echemos un vistazo en la casa vecina ahora mismo. El tiempo lo es todo con ese monstruo, y una acción rápida por nuestra parte puede salvar una víctima. Mi valor comenzó a fallarme cuando sentí que el momento de la acción estaba tan próximo, pero no dije nada, porque tenía miedo de parecer un obstáculo a su trabajo y que ni siquiera me dejaran participar en sus reuniones. Ahora se han ido a Carfax con medios para entrar a la casa. Con toda caballerosidad me dijeron que me acostase, como si una mujer pudiese dormir cuando los que ama están en peligro. Me acostaré y simularé que duermo para que Jonathan no se ponga más ansioso por mí cuando regrese. Diario del Dr. Seward, 1 de octubre, 4 de la mañana. Justo en el momento de salir me llegó un mensaje urgente de Renfield. Quería saber si podía ir a verlo inmediatamente porque tenía algo de la mayor importancia que decirme. Dije al mensajero que le avisase que atendiera sus deseos por la mañana porque en ese momento estaba ocupado. El celador agregó: «Parece muy urgente, señor. Nunca lo he visto tan ansioso. No sé, pero creo que si no lo ve pronto volverá a tener uno de esos ataques violentos». Sabía que el hombre no hubiese dicho esto sin una razón, de modo que dije: «Bien, iré ahora». Y pedí a los demás que me esperasen unos minutos porque debía ir a ver a un paciente. «Voy con usted, amigo John», repuso el profesor. «He leído el caso en su diario y me ha interesado mucho y tiene mucha relación también con nuestro caso. Me gustaría mucho verlo, y especialmente si está perturbado». «¿Puedo ir también?», preguntó Lord Godalming. «¿Y yo?», inquirió Quincy Morris. Yo asentí y todos recorrimos juntos el pasillo. Lo encontramos en un estado de considerable excitación, pero su discurso y sus modales eran mucho más racionales que nunca. Tenía además una comprensión inusual de sí mismo como jamás había observado en un lunático, y estaba seguro de que sus razones prevalecerían sobre los de los totalmente cuerdos. Entramos los cuatro en la habitación, pero ninguno de mis acompañantes dijo nada al principio. Su petición era que lo dejase salir del asilo de inmediato y que lo enviase a casa. Ello lo respaldaba con argumentos relativos a su completa recuperación y alegó que actualmente estaba cuerdo. «Apelo a sus amigos», agregó, «a ellos. Tal vez no les importará presenciar la evaluación de mi caso. Por cierto, no hemos sido presentados». Tal era mi asombro que la excentricidad de presentar a un loco de un manicomio no me sorprendió por el momento, y además había cierta dignidad en los modales de este hombre, de modo que por la costumbre de la reciprocidad lo presenté de inmediato. Lord Godalming, el profesor Van Helsing, el señor Quincy Morris de Texas, el señor Renfield. Estrechó la mano a todos y dijo en su momento a cada uno: «Lord Godalming, tuve el honor de secundar a su padre en el Windham. Lamento enterarme al ver que usted lleva el título que no está ya entre nosotros. Era un hombre querido y honrado por todos los que lo conocimos, y en su juventud fue, según he oído, el inventor de un ponche de ron quemado muy servido en las noches del Derby. Señor Morris, debe estar orgulloso de su gran estado. Su ingreso en la Unión fue un precedente que puede tener efectos de gran alcance en el futuro, cuando el polo y los trópicos rindan homenaje a la bandera de las estrellas y las bandas. El poder del tratado puede demostrar ser una gran máquina de ampliación cuando la doctrina Monroe ocupe el sitio que le corresponde en la política». ¿Qué puede decir un hombre que tiene el placer de conocer a Van Helsing? Caballero, no pediré disculpas por evitar caer en cualquier introducción convencional,
Cuando un individuo ha revolucionado la terapéutica con sus descubrimientos acerca de la evolución continua de la materia del cerebro, las formas convencionales no son adecuadas, puesto que podría parecer que lo limitan a una clase. A ustedes, señores, que por nacionalidad, herencia o por sus dones naturales son aptos para ocupar sus respectivos lugares en el mundo en movimiento, los tomo como testigos de que soy cuerdo al menos tanto como la mayoría de los hombres que están en plena posesión de sus libertades. Y estoy seguro de que usted, Dr. Seward, humanitario, médico jurista y también científico, considerará un deber moral tratarme como alguien que se encuentra en circunstancias excepcionales. Hizo su última apelación con aire cortés y la convicción de que no le faltaba cierto encanto. Creo que todos estábamos asombrados. Por mi parte, estaba convencido, a pesar de mis conocimientos sobre el carácter y la historia del paciente, de que había recuperado la razón. Y sentía un fuerte impulso por decirle que estaba satisfecho en cuanto a su cordura y que vería cuáles eran las formalidades necesarias para liberarlo a la mañana siguiente. Sin embargo, me pareció mejor esperar antes de hacer semejante afirmación, porque conocía desde hacía mucho tiempo los cambios bruscos a que era propenso este paciente en particular. De modo que me conformé con hacer una afirmación general que decía que veía que mejoraba rápidamente, que tendríamos una larga conversación por la mañana y que entonces vería qué podría hacer para acceder a sus deseos. Esto no lo conformó porque agregó rápidamente: pero me temo, Dr. Seward, que no ha entendido cuáles son mis deseos. Quiero irme inmediatamente, aquí, ahora, a esta misma hora, en este mismo momento, si pudiese. El tiempo apremia y en nuestro acuerdo tácito con el esqueleto de la guadaña, este es un aspecto esencial del contrato. Estoy seguro de que es suficiente presentar ante un médico tan admirable como el Dr. Seward una petición tan simple y tan trascendental para conseguir que la conceda. Me miraba atentamente y al ver la negativa en mi rostro, se volvió hacia los demás y los escudriñó minuciosamente. Al no encontrar suficiente respuesta, continuó: ¿Es posible que me haya equivocado en mi suposición? En efecto, asentí con franqueza, pero a la vez con brusquedad. Hubo una pausa considerable y luego él alegó en otro tono: Entonces supongo que debo cambiar la petición. Permítame que le pida la siguiente concesión, beneficio, privilegio, como quiera llamarlo. Me conformo con implorarle, en un caso como este, no por motivos personales, sino por el bien de otros. No tengo la libertad de exponerle todas las razones, pero usted puede, estoy seguro, entender que son buenas razones, profundas y no egoístas, y surgidas del más alto sentido del deber. Si usted, señor, pudiese leer en mi corazón, aprobaría todos los sentimientos que me animan a hacerle esta petición. Sí, más que eso, me incluiría entre sus mejores amigos. Nuevamente nos miró con entusiasmo. Tenía una convicción cada vez mayor de que su repentino cambio en su método totalmente intelectual no era más que otra forma o fase de su locura, y decidí dejarlo continuar un poco más, puesto que sabía por la experiencia que, como otros lunáticos, se descubriría solo al final. Van Helsing lo observaba con una mirada muy intensa, frunciendo las cejas hasta casi juntarlas. Entonces dijo a Renfield en un tono que no me sorprendió en ese momento, pero sí cuando lo recordé más tarde, porque era un tono como el que se utiliza cuando nos dirigimos a un igual: ¿Podría decirme con franqueza cuál es su verdadera razón para quedar en libertad esta noche? Me comprometo que si consigue convencerme incluso a mí, un extranjero sin prejuicios y con el hábito de tener la mente abierta, el Dr. Seward le concederá el privilegio que usted pide, asumiendo el riesgo y bajo su propia responsabilidad. Sacudió la cabeza con tristeza y con una mirada de patética negativa en su rostro. El profesor continuó: Adelante, caballero, piénselo. Pide el privilegio de mayor grado.
puesto que persigue impresionarnos con su total racionalidad. Lo hace usted, de cuya cordura tenemos razones para dudar, porque no está libre de tratamiento médico justamente por este defecto. Si no nos ayuda en nuestros esfuerzos por escoger el mejor camino, ¿cómo podríamos cumplir con la tarea que usted mismo nos pide? Sea inteligente y ayúdenos, y si podemos, lo ayudaremos a cumplir sus deseos. Volvió a negar con la cabeza y contestó: Dr. Van Helsing, no tengo nada que decir. Sus argumentos son demoledores, y si tuviera la libertad de hablar, no dudaría ni por un instante en hacerlo. Pero no soy mi propio amo en este asunto. Solo puedo pedirle que confíe en mí. Si rehúsan mi petición, la responsabilidad ya no será mía. Pensé que era hora de terminar con esta escena que se estaba volviendo demasiado seria, de modo que me dirigí hacia la puerta y simplemente dije: Vamos, amigos míos, tenemos trabajo que hacer. Buenas noches. No obstante, cuando me acerqué a la puerta, mi paciente volvió a insistir. Se acercó a mí con tanta rapidez que por un momento temí que tuviese otro intento homicida. Mis temores, sin embargo, fueron infundados porque levantó las manos suplicando e hizo su petición de una forma conmovedora. Como vio que el mismo exceso de su emoción actuaba en su contra y nos devolvía a nuestra antigua relación, se puso aún más efusivo. Miré al Dr. Van Helsing y vi mi convicción reflejada en sus propios ojos, de modo que me puse un poco más firme en mi actitud, aunque no más seria, y le indiqué que sus esfuerzos eran inútiles. Había visto ya antes en él esta misma excitación creciente cuando tenía que hacer algún pedido en el cual había pensado mucho en su momento, como por ejemplo cuando quería un gato y estaba preparado para ver el colapso en una hosca conformidad también en esta ocasión. Mis expectativas no se cumplieron, porque cuando vio que era inútil seguir insistiendo, se puso frenético. Cayó de rodillas, levantó las manos y las retorció en una súplica lastimera. Descartó un torrente de ruegos mientras las lágrimas corrían por sus mejillas y toda su cara y su cuerpo expresaban una emoción profunda. «Permítame que le suplique, Dr. Seward», exclamó. «Permítame que le implore salir de esta casa de inmediato. Déjeme salir como quiera y a donde quiera. Envíe cuidadores conmigo con látigos y cadenas que me lleven con una camisa de fuerza, esposado y con grilletes en las piernas, incluso a una cárcel. Pero déjeme salir de aquí. No sabe con quién es injusto o cómo y no se lo puede decir. ¡Ay de mí! No puedo decírselo por lo que considere más sagrado, por todo lo que le es más querido, por el amor que ha perdido, por la esperanza que aún tiene, por el Todopoderoso. Sáqueme de este sitio y salve mi alma de la culpa. ¿Me oye? ¿Me entiende? No aprenderá nunca. No sabe que estoy cuerdo y que soy sincero ahora, que no soy un lunático con un ataque de locura, sino un hombre cuerdo que lucha por su alma. Escúcheme, escúcheme. Déjeme ir, déjeme ir, déjeme ir. Pensé que cuanto más siguiéramos allí, más se descontrolaría y entonces tendría un ataque. Venga, repliqué con seriedad, no más por hoy. Ya hemos tenido bastante. Acuéstese y trate de comportarse más discretamente. De pronto dejó de hablar y me miró con atención durante unos momentos. Luego, sin decir una palabra, se puso en pie, se acercó hasta su cama y se sentó en el borde. El colapso había llegado, como en otras ocasiones, justo como yo lo esperaba. En un futuro, espero, Dr. Seward, que será justo y reconocerá que hice lo que pude por convencerlo esta noche. Fin del capítulo 18. Cada vez estamos más cerca del encuentro con Drácula. ¿Pero qué quería este hombre? ¿Por qué suplicaba tanto? Oh, siento que algo muy malo se aproxima. Pero eso lo descubriremos en un siguiente capítulo. Muchas gracias por acompañarme hasta este punto de la lectura. Espero haya sido divertido y entretenido.
Y también a los miembros del canal, muchas gracias por todo su apoyo. De corazón les agradezco. Nos veremos en otro capítulo.